Aquel día, mientras ajustaba el trípode de mi cámara en el set de El Chavo del Ocho, con el calor de los reflectores abrazándome la nuca y el olor a pintura fresca impregnado en el aire, no tenía idea de que estaba a punto de convertirme en testigo de un secreto que me rompería el corazón y cambiaría mi forma de ver el programa que definía mi vida. Era un martes de octubre de 1978, en los estudios de Televisa en Ciudad de México, y yo, Javier Morales, un asistente de cámara de 30 años, pasaba mis días capturando las risas, los tropiezos y las cachetadas de la vecindad más famosa de México. Mi trabajo era simple pero agotador: mantener el equipo en orden, ajustar los lentes, grabar cada escena con precisión para que millones vieran la magia de El Chavo del Ocho. Ser asistente de cámara me hacía invisible, un observador silencioso en un mundo de egos, luces y risas grabadas. Pero esa invisibilidad me permitió ver cosas que los espectadores nunca imaginarían. Tensiones, susurros, y un secreto sobre María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, que involucraba un embarazo perdido, una creencia en el espíritu de su hijo no nacido, y la verdad detrás de su salida del programa en 1980. El set era un torbellino de actividades a mañana. Los reflectores iluminaban el patio de cartón de la vecindad, con su barril rojo brillante, su escalera desvencijada y sus puertas pintadas que nunca llevaban a ninguna parte. Los técnicos corrían de un lado a otro, arrastrando cables y gritando órdenes. Los asistentes pasaban con guiones arrugados y botellas de agua, mientras el sonido de risas grabadas resonaba desde un altavoz cercano, preparando el ambiente para la escena del día: El Chavo y Kiko peleando por un balón en el patio. Yo estaba detrás de mi cámara, una máquina pesada que requería ajustes constantes, limpiando el lente con un trapo que olía a sudor y pintura. Era un trabajo rutinario, pero lo amaba. Me permitía estar cerca de la magia del Chavo, aunque también me exponía al caos detrás de las cámaras, un mundo de tensiones que solo los que trabajábamos en el set podíamos sentir. Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, estaba en el centro del set, revisando el guión con su característica mezcla de precisión y entusiasmo. A sus 49 años, era el cerebro detrás de todo, un hombre pequeño pero con una presencia que llenaba el plató. Su risa, aguda y contagiosa, era el pegamento que mantenía al equipo unido, incluso en los días más largos. Pero yo, que llevaba 3 años observándolo, notaba algo más: una tensión en sus hombros, una sombra en su mirada cuando creía que nadie lo veía. Ese día, mientras marcaba una escena con un lápiz, parecía más distraído de lo normal, como si algo lo estuviera consumiendo por dentro. Mientras ajustaba el lente, vi a María Antonieta de las Nieves entrar al set. La Chilindrina en la pantalla, pero en la vida real, una mujer de 28 años con una energía que solía iluminar el plató. Llevaba su disfraz habitual: coletas, vestido de cuadros, lentes grandes que le daban un aire infantil. Pero algo en ella me detuvo. Estaba más pálida de lo normal, con ojeras que el maquillaje no lograba ocultar. Sus movimientos eran más lentos, como si cargara un peso invisible. Saludó a Chespirito con un abrazo rápido, pero no se quedó a charlar como solía hacer. En cambio, se sentó en un rincón del set, mirando al suelo, con las manos cruzadas sobre el estómago. Fue un gesto pequeño, pero para alguien como yo, entrenado para captar detalles a través del lente, fue suficiente para encender una alarma en mi cabeza. La grabación comenzó, y todo parecía normal. Chespirito, como el Chavo, tropezaba con su barril, arrancando risas del equipo. Carlos Villagrán, como Kiko, exageraba sus muecas y lanzaba sus frases clásicas: cállate, cállate, que me desesperas. María Antonieta, como la Chilindrina, corría de un lado a otro, haciendo payasadas que provocaban risas. Ramón Valdés, Don Ramón, soltaba comentarios sarcásticos que hacían que incluso los técnicos nos riéramos entre tomas. Edgar Vivar, el señor Barriga, llegaba con su paso pesado, fingiendo enojo mientras el Chavo le pedía perdón por algún desastre. Era la magia de El Chavo del Ocho, un mundo donde todo parecía sencillo, donde las peleas se resolvían con una torta de jamón y una sonrisa. Pero detrás de la cámara, yo veía cosas que los espectadores nunca notarían. Notaba cómo María Antonieta, entre tomas, se tocaba el estómago con demasiada frecuencia, como si quisiera proteger algo frágil. Notaba cómo evitaba las escenas más físicas,
dejando que Kiko o el Chavo tomaran la delantera. Notaba cómo Florinda Mesa, doña Florinda, la miraba con una mezcla de preocupación y distancia, como si supiera algo pero no quisiera hablar. Y notaba cómo Chespirito, siempre atento, parecía vigilar a María Antonieta de reojo, con una expresión que oscilaba entre preocupación y frustración. Eran detalles pequeños, pero en el set, donde cada gesto era parte de un espectáculo, esos detalles eran como gritos en el silencio. El set del Chavo era un microcosmos de emociones encontradas. Por un lado, estaba la magia del programa, las risas, las improvisaciones, la camaradería que hacía que cada episodio se sintiera vivo. Pero por otro, había una corriente subterránea de tensión que solo los que trabajábamos detrás de escena podíamos percibir. Florinda discutía con los productores por más control creativo, su voz firme resonando en los pasillos. Carlos llegaba tarde, con excusas que irritaban a todos. Ramón fumaba en el callejón trasero, murmurando sobre el cansancio del programa. Edgar intentaba mantener la paz con sus chistes, pero incluso él parecía agotado de mediar. Y María Antonieta, siempre la más alegre, la que hacía reír al equipo con sus ocurrencias, ahora parecía apagada, atrapada en un dolor que no compartía. Mi vida fuera del set era un refugio, pero también una carga. Vivía en un pequeño apartamento en Iztapalapa con mi esposa, Clara, y nuestra hija de 5 años, Sofía. Clara trabajaba como costurera, cosiendo vestidos en una máquina vieja mientras yo pasaba horas en Televisa, a veces hasta la medianoche, revisando cintas o ajustando equipo. El sueldo era suficiente para pagar el alquiler y la comida, pero no dejaba espacio para sueños más grandes. Clara notaba mi distracción, mis silencios largos cuando llegaba a casa. ¿Qué te pasa, Javi?, preguntaba, mientras pelaba papas para la cena o peinaba a Sofía. Yo le sonreía, diciendo que era solo cansancio, pero no podía contarle lo que veía en el set. No quería arrastrarla a un mundo que ni yo entendía. Como asistente de cámara, había aprendido a ser invisible, a guardar los secretos del ente, pero lo que estaba viendo en María Antonieta me estaba consumiendo. Una semana después de notar su cambio, ocurrió algo que me hizo prestar más atención. Estábamos grabando una escena en la que la Chilindrina y Kiko peleaban por un dulce en el patio. Entre tomas, María Antonieta se apartó del set, diciendo que necesitaba un momento. La seguí con la mirada, no por curiosidad malsana, sino porque su expresión, una mezcla de agotamiento y tristeza, me preocupó. Se sentó en un banco detrás de un decorado, con las manos en el estómago, respirando profundamente, como si intentara calmarse. Florinda se acercó a ella, y aunque no pude escuchar lo que decían, vi que María Antonieta negaba con la cabeza, con los ojos húmedos. Florinda puso una mano en su hombro, un gesto que parecía de consuelo, pero no dijo más y regresó al set. Desde mi posición detrás de la cámara, capté el momento, no con el lente, sino con mi memoria. Algo estaba mal, algo que iba más allá del estrés del programa. Los días siguientes fueron una danza de sospechas. Empecé a notar más detalles, como María Antonieta evitaba los reflectores más calientes, como pedía descansos más frecuentes, como su risa, antes tan espontánea, ahora parecía forzada, como si estuviera actuando incluso fuera de cámara. Una vez, durante un descanso, la vi hablando con Ramón Valdés en el callejón trasero. Él le ofreció un cigarro, como hacía con todos, pero ella lo rechazó con un gesto rápido, tocándose el estómago otra vez. Ramón la miró con una ceja levantada, pero no dijo nada, solo dio una calada profunda y miró al cielo. Me pregunté si él sabía algo, pero Ramón era de los que guardaban sus pensamientos, soltando solo chistes para desviar la atención. Mi curiosidad creció, pero no sabía cómo abordarlo. Como asistente de cámara, mi lugar en el set era limitado. No tenía el rango para hacer preguntas directas a los actores, y en Televisa, la jerarquía era sagrada. Pero el set era un lugar donde los rumores corrían como el viento. Una tarde, mientras limpiaba mi cámara, escuché a 2 asistentes de maquillaje hablar en voz baja en el pasillo. ¿Viste a María Antonieta? Está rara, dijo una, ajustando un pincel. Dicen que está esperando, susurró la otra, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie las oyera. ¿Esperando qué? Un bebé, tonta.
Pero no lo digas, que esto no debe saberse. Mi corazón se aceleró. ¿Un bebé? ¿María Antonieta estaba embarazada? La idea parecía absurda. Ella era la Chilindrina, una niña en la pantalla, y su vida personal siempre había sido un misterio. Pero los rumores encajaban con lo que había visto, las manos en el estómago, los descansos, la palidez que el maquillaje no podía ocultar. Intenté no pensar demasiado en ello, pero las pistas seguían acumulándose. Una noche, después de una grabación larga, me quedé en el set para revisar mi equipo. El estudio estaba casi desierto, y el silencio era extraño después del bullicio del día. Mientras enrollaba un cable, escuché pasos en el callejón trasero, donde los actores solían descansar. Me acerqué sigilosamente, no por fisgonear, sino por un instinto que no podía explicar. Vi a María Antonieta, sola, sentada en un banco, hablando en voz baja, como si rezara. No pude distinguir todas las palabras, pero oí fragmentos: no sé qué hacer, no puedo seguir así, protégeme, pequeño. Su voz estaba rota, y sus manos estaban apretadas contra su estómago. Me escondí detrás de un decorado, con el aliento contenido, temiendo que me descubriera. Sentí que estaba presenciando algo profundamente personal, algo que no debía ver. Pero no podía moverme, no podía apartar la mirada de su figura frágil, iluminada por la luz tenue de una lámpara. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones y dudas. En el set, las tensiones crecían como una tormenta que nadie nombraba. Chespirito estaba más irritable, corrigiendo a todos por pequeños errores, algo raro en él, que solía ser paciente. Florinda parecía dividida entre apoyar a Chespirito y vigilar a María Antonieta, como si temiera que algo se rompiera. Carlos Villagrán llegaba tarde, provocando roces con los productores, y sus discusiones con Chespirito eran cada vez más frecuentes. Ramón Valdés seguía fumando en el callejón, pero sus comentarios sarcásticos ahora tenían un filo de amargura. Edgar Vivar intentaba mantener el ánimo con sus chistes, pero sus sonrisas parecían forzadas, como si supiera que algo estaba mal. Y María Antonieta, cada día más callada, parecía atrapada en un mundo propio, un mundo de dolor que no compartía con nadie. Mi vida en casa se volvía más pesada con cada día. Clara notaba mi distracción, mis silencios largos cuando llegaba a casa, agotado y con la mente en el set. ¿Qué te pasa, Javi?, preguntaba, mientras cosía un vestido o ayudaba a Sofía con un dibujo. No podía contarle todo, pero una noche, después de que Sofía se durmiera, le confesé que algo en el trabajo me preocupaba. Es sobre una de las actrices, dije, con cuidado. Creo que está pasando por algo grave, pero no puedo hacer nada. Clara me miró, sus ojos llenos de preocupación. Ten cuidado, Javi, dijo, tomando mi mano. Ese lugar no es bueno para los que preguntan demasiado. Piensa en Sofía, en nosotros. Sus palabras resonaban, pero no podía parar. Cada día en el set, veía a María Antonieta y sentía una opresión en el pecho, como si estuviera cargando su dolor sin saber cómo ayudarla. En la primavera de 1979, las cosas empeoraron. María Antonieta llegaba al set con ojeras que el maquillaje apenas disimulaba. Su energía, antes inagotable, parecía haberse desvanecido. Evitaba las escenas que requerían correr o saltar, y una vez, durante una grabación, se desmayó brevemente en el patio. Los productores lo atribuyeron al calor de los reflectores, pero yo vi la preocupación en los ojos de Florinda, que corrió a ayudarla, y en Chespirito, que detuvo la grabación de inmediato. Necesita descansar, dijo él, con una voz que sonaba más tensa que preocupada. María Antonieta se recuperó rápidamente, riendo para quitarle importancia, pero yo noté que sus manos temblaban mientras bebía agua. Los rumores en el set crecían, pero nadie hablaba en voz alta. Una tarde, mientras ajustaba mi cámara, escuché a un productor hablar con un ejecutivo en el pasillo. María Antonieta no está bien, dijo el productor, bajando la voz. Si esto sale a la luz, será un problema para el programa. El ejecutivo respondió, la empresa lo manejará. Como siempre. Nadie debe saberlo. Mi corazón se detuvo. ¿Nadie debe saberlo? ¿Qué significaba eso? ¿Y qué tenía que ver con María Antonieta?
La palabra embarazo seguía rondando en mi cabeza, pero no tenía pruebas, solo rumores y mis propias observaciones. Una noche, después de una grabación particularmente larga, me quedé en el set para revisar cintas. El estudio estaba vacío, o eso creía. Mientras guardaba mi equipo, escuché un sollozo en el callejón trasero. Me acerqué, movido por una mezcla de curiosidad y preocupación, y vi a María Antonieta, sentada sola, con la cabeza entre las manos. Estaba llorando, un llanto silencioso pero desgarrador. Me quedé paralizado, sin saber si irme o quedarme. Entonces, ella levantó la mirada y me vio. Tú, dijo, su voz temblando. Tú lo sabes, ¿verdad? Mi corazón se detuvo. No dije nada, pero ella continuó, como si necesitara soltarlo todo. Estaba embarazada, Javi. Pero no pude, no lo tuve. Perdí al bebé. Y ahora lo siento que está aquí, que me habla. No puedo quedarme en el programa, no después de esto. Su confesión me golpeó como un puñetazo. María Antonieta había estado embarazada, pero había perdido al bebé. Y creía que el espíritu de ese hijo no nacido la seguía, un peso invisible que la acompañaba en cada escena, en cada risa forzada. Televisa no quería que se supiera, continuó, limpiándose las lágrimas. Dijeron que dañaría la imagen del programa, la Chilindrina no podía ser una madre, no podía ser humana. Me pidieron que me fuera, que lo dejara todo. Y Fundación Sol, no preguntes por eso, Javi. Es más grande de lo que crees. Hizo una pausa, mirando al vacío. A veces pienso que mi pequeño me pidió que me fuera, que no podía soportar este lugar. Me fui del set esa noche con la cabeza dando vueltas y el corazón roto. María Antonieta había confirmado el embarazo, la pérdida, y su creencia en el espíritu de su hijo. Pero sus palabras sobre Fundación Sol me dejaron con más preguntas. ¿Qué era Fundación Sol? Había oído rumores en Televisa sobre una organización benéfica que recibía fondos del Chavo, supuestamente para ayudar a niños pobres, pero nadie sabía detalles. ¿Era una fachada para encubrir algo, como el silencio sobre el embarazo de María Antonieta? La idea me aterraba, pero también me llenaba de una extraña determinación. Quería entender, aunque fuera peligroso, intenté investigar, con cuidado. Hablé con un amigo en el departamento de finanzas, un contador llamado Miguel que siempre estaba dispuesto a charlar a cambio de un café. Fundación Sol no aparece en los libros, me dijo, bajando la voz como si temiera ser oído. Pero hay transferencias, grandes sumas, desde el Chavo. Nadie sabe a dónde van. Si preguntas demasiado, terminas mal, Javi. Cuando le pedí más detalles, se cerró como una ostra. Déjalo, dijo. Esto es más grande que tú, que yo, que todos. La salida de María Antonieta se anunció en 1980, un año después de la de Carlos Villagrán. Fue silenciosa, sin ceremonias. Los productores dijeron que quería explorar otros proyectos, pero yo sabía que no era tan simple. Vi la tristeza en los ojos de Chespirito, como si cargara una culpa que no podía nombrar. Florinda estaba más tensa que nunca, evitando mirar a María Antonieta en sus últimos días. Ramón Valdés y Edgar Vivar guardaban silencio, pero sus rostros reflejaban una pena profunda. El set nunca fue el mismo. Las risas seguían, los episodios se grababan, pero algo se había roto. Me preguntaba si alguien más sabía del embarazo, de la pérdida, de la creencia de María Antonieta en el espíritu de su hijo. Pero nadie hablaba, y yo, un simple asistente de cámara, no tenía el valor para romper ese silencio. Los años pasaron, pero el peso de lo que vi nunca me dejó. Cuando Chespirito murió en 2014, la culpa me golpeó como una ola. Había sido testigo de un secreto que podía haber cambiado la historia de El Chavo del Ocho, pero no hice nada. Por miedo, por lealtad a Televisa, por Clara y Sofía. Intenté contactar a María Antonieta una vez, años después, pero no respondió. Hablé con Edgar Vivar, que solo dijo, María Antonieta tuvo sus razones para irse, Javi. Todos tenemos nuestras cargas. Ahora, en 2025, mientras Sin Querer Queriendo se estrena en HBO Max, no puedo ver un episodio de El Chavo sin sentir el eco de ese dolor.
Veo a la Chilindrina en la pantalla, corriendo con sus coletas, y pienso en María Antonieta, en su pérdida, en su creencia en un espíritu que la guiaba. Pienso en Televisa, en cómo enterró la verdad para proteger su programa estrella. Pienso en Fundación Sol, un misterio que nunca resolví. Y pienso en mí, un asistente de cámara que vio demasiado y se quedó callado, cargando un secreto que aún me quema el alma.